La clase de griego. Han Kang. Capítulo 14. Rostro. Hola, bienvenidos a Crónica Lonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Todavía no me lo puedo creer. No puedo creer que tú, Joachim Grundel, hayas muerto a los 37 años. Así como no puedo comprender ese sueño extraño en el que leí la carta hasta el final sin saber braille y de algún modo lo supe. Sé que estás demasiado lejos para venir, me dijo tu madre. Me dijo también que el funeral sería dentro de 6 horas y me avisaba tarde a propósito para que no me sintiera tan mal. Le respondí lo más sosegadamente posible que sentía mucho no poder ir. Ella me contestó que no me preocupara y luego me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí y que cuanto fuese a Alemania iría a visitarla. Tu madre no me respondió de inmediato. Tras un breve silencio me dijo con la voz embargada de emoción: «Claro, tú siempre serás bienvenido». Desde el sábado por la mañana en la que recibí esa llamada telefónica, me he quedado tumbado en la cama con la vista fija en el techo. Cada vez que el hambre me empuja a abrir la puerta de la nevera, me sorprendía la deslumbrante claridad que había en su interior. Ese espacio frío y brillante era como un paraíso congelado, así que me quedaba ahí un rato con la puerta abierta. Después de saciar brevemente el hambre con alguna comida sencilla, volvía a tumbarme como un enfermo que debe guardar cama. La ventana de tu cuarto era especialmente grande y luminosa. En las tardes de sol, las docenas de aviones en miniatura que tenían alineados en las estanterías debajo de la ventana resplandecían lustrosos y brillantes. Mientras estaba de espaldas a ti, admirando los sutiles detalles de las pequeñas aeronaves, tú me decías algo, sentado con las piernas cruzadas en la cama cubierta con una colcha de cuadros azules y verdes, y cuando me daba la vuelta para mirarte, tú arrugabas la nariz, divertido, y te subías las gafas. Como buen amante de los libros, tocabas los temas más diversos y te explayabas en ellos a través de los túneles y rutas serpenteantes llenas de alusiones, citas y argumentaciones, como en una vertiginosa montaña rusa. Cuando la exposición se alargaba demasiado, yo me comía un trozo de espléndida tarta que hacía tu madre, al tiempo que observaba con atención, aunque de forma discreta, las copias de mapas antiguos, fotografías de planetas e ilustraciones en blanco y negro, un armadillo, una sirena, un neandertal de perfil que tenías colgadas en la pared azul junto al escritorio. A veces te ponías a hablar sobre mi vista sin tapujos y entonces la conversación giraba en torno al tema ineludible de mi futuro. Aún sabiendo que esto me dolía en lo más íntimo, decías en tono animado: «Si yo fuera tú, me prepararía aprendiendo braille. Cogería un bastón blanco y practicaría caminando solo por las calles, y también compraría un magnífico labrador bien adiestrado y viviría con él hasta que muriera de viejo». Estaba convencido de que tenías todo el derecho de hablarme de aquella manera, de que habías pasado por suficientes desgracias y tormentos como para poder permitirte decir aquello. Te habían operado una docena de veces desde que eras un bebé y a los 14 años te habían anunciado que te quedaban 6 meses de vida. Y los médicos y las enfermeras no se lo podían creer cuando conseguiste entrar en la universidad tras estudiar con ahínco por tu cuenta. También me dijiste que el primer amigo que hiciste al salir del hospital fui yo. Lo recuerdo perfectamente. El día que te conocí me quedé muy sorprendido por lo delgado que estabas y porque tenías la frente surcada de arrugas como un señor maduro cuando apenas eras 7 meses mayor que yo. Arrugando aún más esa frente, me dijiste: «Quiero confesarte algo. Cuando algún día escriba un libro, me gustaría que también tuviera una edición en braille para que alguien lo leyera pasando sus dedos por cada letra y cada línea hasta el final. Eso sería como una auténtica conexión, como tocar de verdad a esa persona, ¿no te parece?». Me miraste muy serio, como demostrándome que no estabas de broma. Recuerdo esa expresión tuya, la de alguien extremadamente sensible y consciente de sí mismo. Y también tus ojos azules, con los iris claramente visibles a la luz del sol.
Supe que querías tocarme la cara y que yo te tocaba la tuya, pero me apresuré a ahuyentar el pensamiento. A veces me acuerdo de aquel domingo en el que subimos por primera y última vez a aquel peñón de las inmediaciones de la ciudad. Trepamos en bermudas por aquellas rocas blancas como articulaciones desnudas, tratando de no rasguñarnos las piernas con los filosos y raquíticos arbustos. Subimos masajeándonos las rodillas doloridas, secándonos el sudor, bebiendo el agua que congelamos la noche anterior, comiendo el pan negro que llevamos como tentempié, intercambiando risas y bromas tontas que no recuerdo, hasta que, finalmente, antes de alcanzar la cima, tuvimos que iniciar el descenso porque empezaba a caer la tarde. Aquel día te conté que de pequeño vivía a los pies de una montaña rocosa, que crecí contemplando dos cimas blancas llamadas Innsbruck y Bankudae, que cuando me acordaba de mi país natal, no me venía a la mente la populosa capital de más de 10 millones de habitantes, sino aquellas cumbres rocosas que parecían un par de caras. Me acuerdo muy bien de aquello porque, en lugar de responder a mis palabras con bromas, como solías hacer siempre, te desmayaste y rodeaste unos metros por la pendiente hasta golpearte con una roca plana y alargada que detuvo tu caída. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Me habías dicho montones de veces que ya estabas completamente curado, que querías borrar de tu cabeza los 20 años que habías pasado enfermo. Además, fumabas sin disimulo y bebías una cerveza tras otra, así que no dudé en lo más mínimo de tus palabras. Todavía me acuerdo de que tu cara estaba tan rígida que parecía la de un desconocido, de que yo temblaba sin control por el terror de presenciar una muerte por primera vez en mi vida, de que tenía los párpados cerrados e inmóviles. Me acuerdo del rocoso y absurdo sendero por el que bajé cargándote sobre la espalda, de que quedé empapado por completo hasta la ropa interior, de cómo escocía el sudor que me resbalaba por la frente y se me metía goteando en los ojos. Unos 10 días después de ese incidente, recostado sobre la cama de metal del hospital, me dijiste: una vez me preguntaste por qué estudio filosofía. ¿Quieres saber la razón? Lo dijiste frunciendo la nariz para subirte las gafas, aunque te las habías quitado y estaban sobre la mesilla. Como sabes, para los antiguos griegos, la virtud o arete no era la bondad o la nobleza, sino la capacidad de hacer algo de la mejor manera posible, de alcanzar la excelencia. Piénsalo. ¿Quién puede reflexionar mejor que nadie sobre la vida? Pues aquel que puede morirse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, como se va a morir, no hace más que pensar en la vida todo el tiempo. Es decir, no hay nadie que posea la máxima arete para filosofar que yo. ¿No crees? Esto ocurrió años más tarde, después de que nos separamos, mientras estabas viajando solo por Suiza. Ese día tomé un barco en el muelle de Lucerna que hacía un recorrido costeando los valles alpinos cubiertos de hielo. Mi plan inicial era permanecer en el barco hasta su destino final en la parte más recóndita del lago. Pero, de improviso, me bajé en una pequeña ciudad llamada Brunnen. Lo hice por 2 enormes picos roncosos de color blanco que se erguían detrás del embarcadero y que parecían a los picos de Bankudae e Innsbruck de mi infancia. Así era exactamente como se veía el monte Ban Hassan desde Suyuri. A la izquierda el Bankudae y a la derecha el Innsbruck. El Bankudae era en realidad más alto, pero parecía más bajo porque estaba algo más alejado que el Innsbruck. Los picos de Brunei me recordaron a aquellos por su disposición, por su altura, por los peñascos blancos y hasta por la frondosidad del bosque adyacente. Como no esperaba encontrarme con un pasaje que me resultara tan familiar, creo que aquella visión me dejó muy impactado. Al bajarme del barco, me llamó la atención un joven que almorzaba en la terraza de una cafetería, sentado en una silla de aluminio. Sus cabellos eran de color rubio claro, tenía el rostro delgado y vestía un holgado peto vaquero. Y aunque no se parecía en nada, me recordó a ti. Me sonrió. Así que le pregunté qué comía y si estaba bueno. Me dijo que era una tarta de queso suiza porque era viernes y levantó el pulgar como asegurándome que estaba deliciosa. Entré en la cafetería, compré la misma tarta y me senté en la mesa de al lado. ¿Qué tiene que ver la tarta de queso con que sea viernes?, le pregunté. Los viernes todo el mundo come tarta de queso en lugar de carne. Yo no es que sea muy religioso, pero bueno, ya sabes, Jesús murió en viernes.
Después de ese intercambio, nuestra conversación siguió un derrotero más convencional. Hablamos de dónde había nacido, a qué nos dedicábamos, cómo era Brunen y por dónde planeaba continuar mi viaje. Me enteré de que se llamaba Emanuel, que era electricista, pero que el oficio le aburría muchísimo, que soñaba con recorrer algún día Alemania y Austria, que sus padres se habían divorciado cuando tenía 3 años y que había vivido 10 años con su madre, pero que ahora vivía con su padre. Yo le conté que estaba en segundo curso de una carrera que era un auténtico quebradero de cabeza y que estudiaba en Constanza, cerca de la frontera con Suiza, que el lago de Constanza era tan hermoso como el de Lucerna, pero que en invierno resultaba muy deprimente y estaba siempre envuelto en niebla, y que a veces esa niebla no se despejaba hasta la noche y había que ir bien pegados a los edificios porque apenas podías ver. Él pareció decepcionarse un poco cuando le dije que nunca había estado en Berlín. No me interesaba conocer Brunnen porque era una localidad pequeña y corriente. Me bastó con contemplar el lago junto a Emanuel, comer la tarta salada de queso al estilo suizo y mantener aquella conversación casual y ociosa. La luz del sol era deslumbrante, pero la brisa del embarcadero era algo fría. Al cabo de una media hora, llegó el barco que volvía a Lucerna y me despedí de Emanuel con un apretón de manos. Solo nos dijimos nuestros nombres, no intercambiamos correos electrónicos ni nada parecido. Agité la mano mientras el barco se alejaba de Brunnen y él hizo lo mismo. La silla de aluminio en la que había estado sentado y el trozo de tarta de queso que me había dejado en el plato se fueron empequeñeciendo hasta resultar indistinguibles. Emanuel, que no se parecía en nada a ti, se fue haciendo cada vez más borroso. Los peñascos blancos que tanto me recordaban los picos de Bankudae e Innsbruck se perdieron de vista cuando el barco se alejó del valle. ¿Por qué me asaltó entonces aquella especie de tristeza? ¿Por qué me acuerdo de forma tan vívida, incluso hoy, de aquella despedida lenta, de aquel silencio que parecía preñado de palabras imponderables? Como si aquella experiencia fuera una especie de respuesta a algo, una respuesta que me hubiera sido concedida como una gracia dolorosa. Ahora me correspondía a mí encontrarle un sentido. Resplandor, penumbra, sombra. Me he pasado 3 días mirando al techo sin ponerme las gafas, sosteniendo los sutiles cambios de la intensidad de la luz que esas simples palabras no pueden expresar. No lo puedo entender. Tú eres el que ha muerto, pero siento que todo me abandona. Tú eres el que ha muerto, pero son mis recuerdos los que sangran, se marchan, se oxidan y resquebrajan. La manera en la que abordas la filosofía es demasiado literaria, solías decirme de vez en cuando. Tú lo que quieres es llegar a un estado de sublimación literaria a través del pensamiento. Me acuerdo del por qué las noches nos quedábamos discutiendo hasta muy tarde, y también de que cuando acabábamos de debatir y volvíamos nuestra atención hacia la pared vacía o a las cortinas obscuras, nos recibía un silencio límpido que parecía haber estado esperándonos ahí todo ese tiempo. En aquel entonces eras un contrincante invencible. Resolvías con facilidad cualquier cuestión que te plantease. En cambio yo siempre me desorientaba con las preguntas que me hacías. «Estás equivocado», solías decirme. «Lo siento, pero lo que estás diciendo no es cierto». Y cuando una de nuestras largas discusiones estaba llegando a su fin, rematabas con un «Creo que te convendría más dedicarte a la literatura». Así de estricto eras como amigo, como un maestro de lo más exigente, aunque fuéramos de la misma edad. Sospechaba que tu consejo era acertado, pero no podía aceptarlo. No soportaba leer literatura. No quería depositar mi confianza en este mundo tambaleante en el que las sensaciones y las imágenes, los sentimientos y los pensamientos iban siempre entrelazados de la mano. Sin embargo, al final siempre acababa cayendo en la fascinación de ese mundo. Por ejemplo, cuando el profesor Broschat nos explicaba el concepto de potencialidad de Aristóteles diciendo: «Ahora mis cabellos son negros, pero algún día se pondrán canosos. Ahora no está nevado, pero cuando llegue el invierno nevará al menos una vez». Bastaba con que esas bellas imágenes se superpusieran en mi cabeza para que me sintiera conmovido. Todavía recuerdo la breve visión que tuve de nuestros cabellos y los del profesor Broschat, volviéndose blancos como la escarcha, mientras los copos de nieve revoloteaban a nuestro alrededor.
Sentí la misma fascinación al leer las obras tardías de Platón, cuando me quedé cautivado ante la pregunta de si el barro, los cabellos, las ondas de calor, las sombras reflejadas en el agua y los gestos fugaces tienen forma, o lo que es lo mismo, son ideas. Y todo porque la pregunta era sensorialmente hermosa y estimulaban las antenas de mi interior que reaccionaban ante la belleza. Me acuerdo del tema que nos ocupaba entonces, de las largas, inútiles y tristes conversaciones que manteníamos hasta la madrugada sobre las ideas de la obscuridad, la muerte y la extinción. Tú afirmabas que todas las ideas son bellas, buenas y nobles. Lo decías con serenidad y tristeza, como tratando de persuadir pacientemente a un discípulo más joven. No puede ser de otra manera, ¿no crees? Al fin y al cabo, todas las ideas están necesariamente relacionadas con la idea de bondad. Del mismo modo que las plazas de Seúl, Venecia, Frankfurt y Mainz existen todas y al mismo tiempo. Yo sacudía la cabeza y te preguntaba, supongamos que existe la idea de la extinción. Sería una extinción limpia, buena y noble, ¿no te parece? Es decir, la idea de que la nieve que se extingue, por ejemplo, sería una nieve que desaparece limpia, bella e impecable sin dejar rastro, ¿no crees? Escúchame bien, replicabas negando con la cabeza. La muerte y la extinción son lo opuesto a las ideas desde un principio. Una nieve que se derrite y se convierte en lodo no puede ser una idea. Al oírte decir esto, este mundo efímero perdió todo su brillo. Sin embargo, ante mis ojos seguía desplegándose como una oscura alucinación, un mundo donde la nieve revoloteaba eternamente sin derretirse nunca ni caer jamás al suelo. Escúchame bien, repetías en tono conciliador. En la obscuridad no existen las ideas, simplemente es obscuridad, una obscuridad de menos cero. Para decirlo de forma rápida y sencilla, no existen las ideas en el mundo inferior a cero. Hace falta un mínimo de luz, por poca que sea. Sin este mínimo de luz, no existen las ideas. ¿No lo ves? Tiene que existir un mínimo de belleza, de nobleza, de luz en más que cero. La idea de la muerte y la extinción. ¿Cómo se te ocurre? Es como si me hablaras de un triángulo redondo. Esa misma madrugada, de repente, me hiciste la pregunta, como siempre, sin ningún temor o reparo ante el dolor que pudiera causarme. Me preguntaste cuánto influía en mi manera de pensar y sentir el hecho de que algún día fuese a quedarme ciego. Me quedé mirándote sin decir nada, con los ojos fijos en tus ojeras obscuras, tus mejillas hundidas, tus labios muertos y ennegrecidos. ¿Cómo debería haber respondido a tus odiosas palabras, a la pregunta cruel que me hiciste? Hasta entonces, nunca me había parado a pensar en ello. Llegué a Alemania siendo un adolescente, demasiado tarde para aprender a la perfección el alemán. Por mucho que me esforzase, las únicas asignaturas en las que podía sobresalir eran matemáticas y griego. No tenía nada de especial que un chico asiático fuera bueno en matemáticas, pero el griego era diferente, puesto que hasta mis compañeros que eran buenos en latín se desesperaban con el griego, debido a la complejidad de su gramática y al hecho de que fuera una lengua muerta hace miles de años. Con el griego me sentía como en el interior de una habitación silenciosa y segura, y cuanto más tiempo pasaba en esa habitación, más se me conocía como el chico asiático al que se le daba sorprendentemente bien el griego. Fue durante esa época cuando las obras de Platón empezaron a atraerme como un imán. Pero, ¿habría sido realmente así? ¿No sería que me habría sentido atraído hacia el mundo invertido de Platón por la razón que tú me planteaste? Por la misma razón por la que me fascinó el budismo, que también descarta por completo la realidad sensorial. Es decir, porque sabía que inevitablemente llegaría el día en el que dejaría de ver y perdería el mundo sensible. ¿Por qué no me atreví a devolverte la pregunta esa madrugada? ¿Por qué no me armé de valor para hacerte la misma pregunta sin importarme que pudiera herirte? Si mi pérdida de visión influía en mí de aquella manera, ¿de qué modo influía tu precaria salud en tus pensamientos y acciones? Quizás, más allá de cualquier pregunta o respuesta, más allá de cualquier cita o alusión o argumentación, lo que en verdad me habría gustado decirte durante el largo tiempo que compartimos sea lo siguiente: que cuando le devolvamos al mundo material la vida,
lo más frágil, blando y triste que poseemos, no percibiremos ninguna compensación, que cuando llegue ese día no podré recordar todas las experiencias que habré acumulado hasta entonces en términos de belleza, que es en ese sentido de carencia como entiendo yo a Platón, que él también sabía que no existía la belleza, que lo perfecto no existió ni existiría nunca, al menos en este mundo. A veces, las imágenes con las que soñé en aquel entonces se me vienen muy nítidas en la mente. Los copos de nieve a finales de otoño derritiéndose apenas tocan el suelo, la bruma de calor levantándose turbadora a principios de primavera, su presencia vaga y silenciosa, esquirla de ese Dios en quien no ha creído nunca. Las ideas no nacen ni se extinguen. Esas que existen detrás de todos los seres como sombras claras en el agua, como una deslumbrante guirnalda de flores que envuelve al mundo, el Avatamsaka Sutra al que me aferré con todas mis fuerzas a los 15 años. Tumbado en cama sin las gafas, con la vista clavada en el borroso vacío blanco por encima de mí, pienso en este mundo. Me quedo mirando con los ojos bien abiertos. Pero lo que te cautivaba en aquel entonces era algo totalmente diferente. La existencia física y el tiempo. El universo surgido de una explosión ardiente a partir de la nada. El embrión del tiempo suspendido en la eternidad antes de desplegarse. Sí, el tiempo. Un fuego que me consume, lo llamó Borges. Tú querías tocar ese acertijo con las manos, esa flecha que vuela eternamente tras ser lanzada. La vida en llamas que lucha contra la extinción. Al final no soportaste más que la universidad y la dejaste. Nos juraste a mí y a tu agotada madre que no volverías a estudiar. Recuerdo a esos amigos tuyos con piercing en la nariz, los labios y la lengua, y en especial a uno que tenía unos ojos muy tristes. Recuerdo la música que hacían, una música que cuando más fuerte sonaba, más desgarraba el corazón. Me dijiste que nadie era capaz de comprenderte, a menos que hubiera crecido oliendo un beceno en los hospitales como tú. Que la belleza tenía que ser ímpetu, pura energía vital, que la vida no podía ser algo que debía soportar, que era un pecado soñar con un mundo diferente a este. Para ti la belleza era una calle bulliciosa, la estación del tranvía refulgiendo bajo el ardiente sol, un corazón que late con fuerza, los pulmones henchidos de aire, unos labios todavía tibios, el frotar con pasión esos labios contra otros labios. ¿Has perdido todo ese fuego? ¿De verdad estás muerto? Esa expresión pensativa, esos surcos profundos en las comisuras de tu boca, esos ojos envueltos en sonrisas, esa manera de encoger los hombros cuando no querías dar una respuesta obvia. La primera vez que me abrazaste, cuando sentí el deseo anhelante e imposible de esconder que había en ese gesto, tomé conciencia de algo con una claridad escalofriante. Tomé conciencia de que el cuerpo humano es triste, de que está lleno de zonas cóncavas, suaves y vulnerables, como brazos, axilas, pecho y entrepierna, de que es un cuerpo nacido para abrazar y desear el abrazo de alguien. Debería haberlo hecho. Debería haberte estrechado con todas mis fuerzas al menos una vez. Seguro que eso no me habría dañado. Lo habría sobrellevado. Habría sobrevivido con ello. Pronto llegará el día en el que no podré distinguir mi reflejo en el espejo de todos los demás. Todos los rostros del recuerdo se quedarán congelados en mi memoria. Cuando llegue ese momento, seguro que me habrás aconsejado sin ningún miramiento, encogiéndote de hombros y frunciendo exageradamente la nariz. ¿Qué tiene de malo? Aprende braille y ya está. Escribe poemas haciéndole agujeritos a un papel. Aprende a convivir con un magnífico perro labrador. Si no te hubieras muerto, ¿te habría tocado la cara cuando volviera a Alemania y me encontrara contigo? ¿Habría leído con mis manos las arrugas de tu frente y de tus párpados, el puente de tu nariz, los surcos de tus mejillas y de tu mentón? No, no habría podido, porque tu deseo creció a medida que pasaba el tiempo, porque me resistí a ese deseo, porque destruiste con tus propias manos lo que había entre nosotros, porque huí a toda prisa dejándote una herida profunda, porque te eché la culpa de todo, porque no pude dormir de lo mucho que te eché de menos, porque te añoré con locura deseando que tú no fueras tú.
¿Está muerto ahora tu cuerpo triste? ¿Me recordó tu cuerpo de vez en cuando? En ese instante mi cuerpo sí recuerda el tuyo. Recuerda aquel corto y doloroso abrazo, tus manos temblorosas y tus mejillas tibias, tus ojos anegados en lágrimas. Suscríbete a Crónica Lunares de Zoom en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Zoom es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?